Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión programada para el día de hoy en la asignatura de literatura. Como siempre hemos dicho que literatura es una magia que nos hace conocer diferentes lugares en donde cada pueblo tiene sus costumbres, así como también su legado cultural. Gracias a la literatura nosotros conocemos, por ejemplo, las vivencias, sus pensamientos de nuestros antepasados también, ¿no? Entonces, por eso la literatura es el puente gigante que nos hace cruzar océanos, ¿no? Y así llegar a los pueblos más recónditos y conocer su legado histórico y cultural. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el teatro en el siglo de oro español, ¿sí? El teatro en el siglo de oro español. En el contexto que se desarrolla, ¿no? El teatro español se remonta al siglo XII, en que aparecen los autos misterios. La pieza teatral más antigua se llama el auto sacramental de los Reyes Magos. Los autos eran representaciones que hacían en los interiores de las iglesias. Posteriormente, se representaban en las plazuelas o mesones y tenían carácter bíblico, es decir, religioso. El teatro barroco, siglo XVI y XVII, fue ante todo un fenómeno de cultura masiva. Se estableció como uno de los principales actos sociales al que acudían todas las clases y elementos. Podría verse reflejada claramente la sociedad del siglo XVII, sobre todo en su público, dividido y jerarquizado. Cada individuo representaba el papel que la sociedad le había asignado. Entonces, ese es el contexto en que se desarrolla el teatro español. Y así como también cómo surge, ¿no? El teatro o el teatro más antiguo en España. Pero si hablamos del teatro, ¿cómo surgió? Nosotros tenemos que remontar a siglos más antes, años más antes, que surge en Sicilia, ¿no? En Grecia, ¿no? Que también en honor al dios Baco, ¿no? Al dios del vino, Dionisio. Ciclos del teatro español, ¿ya? Ciclo pre-lopesco. Coincide con las primeras manifestaciones populares que reflejan a los precursores del teatro. Representantes: Juan de Encinas, patriarca del teatro español. Sus temas son sencillos: Plácida y Victoriano, Cristiano y Febia, algunas de sus obras. Lope de Vega, Rueda. Lope de Rueda, recreador del teatro cómico español. Las aceitunas, La tierra de Jauja, algunas de sus obras. Luego tenemos también Cervantes, recoge toda una tradición popular. Su obra más celebrada es El viejo celoso. ¿Ya? Luego pasamos al segundo ciclo, siglo lopesco, en honor a este famoso escritor Lope de Vega. En este siglo se asientan las bases de un teatro auténticamente español, un teatro nuevo, un teatro moderno, características nacionalista y religioso. Se presciende, es decir, se elimina de las influencias clásicas. Por eso les decía, aquí es auténticamente español y un teatro moderno. Se adopta el verso como instrumento de diálogo. Teatro castizo por oposición al francés o inglés. Representantes: Tirso de Molina, creador del teatro psicológico, con su famosa obra El burlador de Sevilla, La prudencia en la mujer, Marta la Piadosa.
Lope de Vega, el gran Lope de Vega. Sus obras reflejan su genialidad y su vida atormentada. Algunas obras de Ibáñez, El Comendador de Ocoña, Fuente Ovejuna y otros. Luego tenemos a Pedro Calderón de la Barca. Sus obras fueron profundamente reflexivo y filosófico y de un alto sentido de moralidad. Tenemos la obra, la más famosa, La vida sueño, El alcalde de Zalamea y otros. Esos son los representantes, ¿no?, del siglo de oro del teatro español. Los máximos exponentes del teatro español. Nos hace reflejar la vida de los seres humanos, ¿no? Que incluso nos hace ver, por ejemplo, en La vida del sueño, que el ser humano a veces es el juguete del destino, ¿no? Entonces, esos son las etapas o ciclos del teatro español y sus representantes en cada, ¿no?, en cada etapa. Vamos a hablar un poquito de Lope de Vega, ¿no? Nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y falleció el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español y por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. También poeta renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Responsable de la configuración del teatro nacional español, fusionó elementos dispersos para crear una nueva dramaturgia, gran capacidad creativa y de entretenimiento del público. Se atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas y 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias. ¿Ya? Entonces, él ha escrito un sinnúmero de obras. Algunos historiadores dicen de que él llegó a escribir 40 obras o comedias por año. Entonces, pues, no por gusto se le considera uno de los grandes creadores de la literatura universal, ¿no? Acá les he mencionado algunas obras sobresalientes: 4 soliloquios, poesías, Fuente Ovejuna, La dama de Boba, comedia, El perro de Volterano, La feria de Madrid, en dramaturgia, epopeya, Arcadia, novela, La quinta, Fiesta de Daña y otros. ¿Sí? Jóvenes, hoy vamos a hablar un poquito de su obra Fuente Ovejuna. Es una comedia, ¿no? De carácter social, también se podría decir de carácter político, ¿no? Fuente Ovejuna. ¿De qué trata Fuente Ovejuna? Les voy a de repente narrar un extracto de Fuente Ovejuna, ¿sí? Fuente Ovejuna es un pueblo, ¿no? Es un pequeño pueblo que está bajo el dominio de comendador del pueblo, Fernán Gómez de Guzmán. Ustedes saben de que cuando los españoles llegaron a América, ¿no?, tenían sus autoridades. El máximo autoridad en el Perú, por ejemplo, era virrey. Ya de ahí ya venían otras autoridades, ¿no? Por ejemplo, en los pequeños pueblos se llamaban, por ejemplo, el máximo autoridad del comendador. Por ejemplo, Fuente Ovejuna era una aldeana, un pueblo pequeño, pero ahí existía la autoridad máxima, ¿no?, el comendador. Fernán Gómez de Guzmán no respeta las leyes, abusa de su poder, traicionando los principios feudales, ¿no?, comportándose como un tirano, un hombre cruel, sin escrúpulos, que además, si no lograba seducir a las mujeres, las tomaba igualmente por la fuerza. Pastores, labradores padecen las injusticias del poder feudal a espaldas del rey de España o reina de España en aquella época, en espaldas de las autoridades españoles.
Laurencia y Frondoso decidieron casarse. Ella quedó embobada por la valentía y fortaleza que Frondoso poseía. Sin embargo, el comendador ya había asignado a la bella Laurencia como su próximo objetivo. O sea, el comendador ya había violado a varias muchachas de ese lugar. Entonces quedaba una bella mujer que quería casarse con Frondoso, bella Laurencia, ¿no? Entonces él ya había visto, no había puesto sus ojos hacia ella. Laurencia como su próximo objetivo, ¿no? Pero gracias al valiente Frondoso, ella es salvada de las garras del tirano cuando se le encuentra en el bosque. El comendador, muy enfadado, manda a aprisionar a Frondoso, mientras que se lleva a Laurencia a palacio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo reacciona el pueblo de Fuente Ovejuna frente a esta artimaña del mal comendador? El pueblo de Fuente Ovejuna, cansado de las crueldades de su dominador, que no hace más que abusar de su poder cruelmente, explotó en tal forma que decidieron asesinar al comendador. Reúnen piedras, hachas, chuzos y venciendo el temor a las armas que posee el enemigo, al poder que ostenta, logran finalmente entrar a la casa para salir con la cabeza del comendador sin piedad. Es decir, el pueblo busca la venganza. Una vez perpetrado el asesinato, el pueblo acuerda no decir ni palabra, ni una palabra de quién lo llevó a cabo. Fuente Ovejuna fue el asesino de su tirano dominador. Un criado del comendador consiguió escapar con vida del palacio para avisar a los reyes de lo sucedido. Una vez informados, los reyes mandan juzgar al pueblo. Pero sin embargo, la respuesta a quién fue el asesino siempre era la misma. Fuente Ovejuna, señor. Finalmente el pueblo pide perdón a los reyes católicos. Absuelven el pueblo ya que es imposible determinar la identidad de los culpables, ¿no? Concretos e incorporan la vida a la corona. Esta impactante obra, pues, dramatiza hechos reales que sucedieron durante el reinado de los reyes católicos en 1476, ¿no? En un pequeño pueblo cordobés llamado Fuente Ovejuna. Jóvenes, esta obra fue publicada en 1613. Varios siglos más tarde, desde el año 1935, será representada frecuentemente por grupos de actores profesionales en la plaza de Fuente Ovejuna, y sus habitantes actúan como extras. Luego será puesta en escena exclusivamente por los vecinos, y aunque la dirección teatral se ha mantenido en manos de profesionales prestigiosos. Con ello, pues, se ha cumplido un sueño, la representación de Fuente Ovejuna, ¿no? En Fuente Ovejuna y por Fuente Ovejuna. Bien, jóvenes, cuyo autor es el gran Félix Lope de Vega, ¿no? Ya hemos visto su biografía, llamado El Miguel de Cervantes, Fénix de los Ingenios, el monstruo de la naturaleza, el poeta del cielo y la tierra. Renovó las fórmulas del teatro, ¿no? Español en un momento en que el teatro comienza a ser un fenómeno cultural de masas, ¿no? Sabemos también que su aportación al teatro universal fue principalmente una portentosa imaginación de la que se aprovecharon sus contemporáneos y sucesores españoles, europeos, extrayendo temas, argumentos, motivos y toda suerte de inspiración. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ese es el contenido de Fuente Ovejuna, ¿no?
Es una obra que está dentro del género dramático teatro, ¿no? El escenario, pues, Fuente Ovejuna, ¿no? Un ambiente, el ambiente se desarrolla, es decir, la obra se desarrolla en un ambiente de injusticia, ambición, libertad, poder, deseo, venganza y amor, ¿no? Bueno, esta obra trata sobre el enfrentamiento social entre el comendador y sus vasallos, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, el amor que se nota entre Laurencio y Frondoso, la pureza de la vida campesina frente a la distorsión de valores por parte del comendador, ¿no? El honor y la honra, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, entre los personajes están diferenciados en las siguientes maneras. Por ejemplo, podemos decir, nobles está Comendador, Maestre de Calatrava, Laurencia y otros. Luego tenemos, por ejemplo, villanos, ¿no? Los malos, ¿no? Ortuño, Flores, Pascuala, Mengo y otros. En cuanto, por ejemplo, en marco referencial, por ejemplo, podemos decir de que Fuente Ovejuna históricamente transcurre en el siglo XV, ¿no? Después de la muerte de Enrique IV, cuando Castilla estaba convulsionada por los problemas de sucesión del reino, ¿no? Y sí, socialmente aparecen dos estratos sociales, ¿no? Enfrentados el señor feudal y los pobladores aldeanos, ¿no? Entonces, esta es una obra cuyo estilo, ¿no? Es un estilo cuidado en donde evidencia una gran cultura en el manejo del lenguaje claro y preciso, deliberadamente puesto al alcance de la mayoría, ¿no? Entonces, por eso se caracteriza este famoso autor, ¿no? En donde, por ejemplo, las leyendas, sus crónicas medievales son fuente de inspiración para la producción de autor, en donde imprime con mucha maestría en cada personaje el sentir y el pensar español, ¿no? A su vez tiene conocimiento psicológico de la mujer, a quien le imprime un carácter, podemos decir, por ejemplo, fuerte y definido. Ese es el Lope de Vega y su famosa obra Fuente Ovejuna. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido a su agrado y su entendimiento. Por favor, se les recuerda que ustedes deben leer los textos que hay en el libro, más que nada del tema de hoy, para que de esa manera terminar de desarrollar las actividades del libro. De lo contrario, pues, nosotros vamos a ponernos a leer los textos que ustedes no han leído y eso pues quita el tiempo y no lograremos desarrollar todas las actividades que hay en el libro. Por favor. Entonces, en la tarde ya vengan preparados. ¿Sí? Gracias.